Hola, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, especialistas del sector de construcción. Me presento, mi nombre es Jamie Fernández y hago parte del área técnica de Redline, de toda la línea de elementos de protección personal. Especialmente estamos aquí reunidos para poder hablar un poco de qué tener en cuenta o qué se debe tener en cuenta en la selección de un elemento de protección personal, cuáles son los riesgos a los cuales ustedes están expuestos en todas las actividades que desarrollan dentro de toda la operación, específicamente en el sector construcción, y cómo identificar cuál es el elemento correcto, sus certificaciones para de verdad protegerse frente a los riesgos a los cuales se van a exponer en cada una de las actividades y en cada una de las funciones o tareas que lleguen a realizar dentro de este campo tan amplio que es el tema de construcción. Entonces vamos a dar comienzo y vamos a hacer que esta capacitación sea un poco más didáctica, que podamos hacer y lograr llegar a todos ustedes en todos los conceptos, sí técnicos, pero un poco más funcionales. Entonces, lo primero y lo que nosotros recomendamos como marca siempre es que ustedes, antes de iniciar sus labores, puedan identificar independientemente del cargo, independientemente de la función que van a realizar, puedan identificar muy bien los riesgos a los cuales se van a exponer. Entonces, sabemos que en construcción los riesgos más latentes que tenemos es el riesgo de proyección de partículas, ¿cierto? Por todo el material que utilizamos dentro de una obra, dentro de un área de trabajo. Utilizamos varias herramientas también, entonces al utilizar herramientas tenemos el riesgo de corte, de machucones, de caída de objetos, que pueden ser caídas de objetos a nivel del piso o caída de objetos superiores de la cabeza, ¿cierto? Arriba de la cabeza. Tenemos riesgo de contacto por materiales como grasas, como aceites, algunos químicos, entonces tenemos el riesgo del contacto o riesgo químico y sobre todo nos pasa en el tema de protección manual y también el tema de protección respiratoria cuando estamos expuestos a este tipo de productos porque nos empieza a generar unas molestias de pronto cuando las personas no están acostumbradas a exponerse a este tipo de riesgos al comienzo de su actividad la molestia es mayor, pero el ser humano empieza a llegar a un nivel como de acomodación, a un nivel de confort en que nos estamos, digamos que, acoplando a esos riesgos o a ese escenario y después probablemente durante la jornada laboral o después de varios días no vamos a sentir o ya no nos va a incomodar el olor. Entonces, no podemos llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque es cuando dejamos de utilizar los elementos de protección o no usamos los correctos y a largo plazo no vamos a tener un accidente laboral, sino vamos a tener una enfermedad laboral. Adicional, ¿qué otro tipo de riesgos también podemos encontrar en todas estas? Es el riesgo eléctrico por contacto de máquinas, de equipos, ¿cierto? De pronto algunas intervenciones, bien sea por mantenimiento, reparación que yo le tenga que hacer a estas máquinas o a estas herramientas. Entonces también vamos a encontrar el riesgo eléctrico. Como les decía, pues vamos a tener el tema de atrapamientos, bien sea, digamos, manual, en los pies, vamos a encontrar varias condiciones inseguras en las áreas de trabajo. Entonces, esto debemos darle una visual, debemos revisar muy bien cómo está el escenario, el área donde ustedes van a realizar las actividades para poder hacer una identificación de estos riesgos que yo les acabo de nombrar y desde allí partimos con el líder de seguridad y salud en el trabajo que debemos tener dentro de las organizaciones, dentro de las compañías, dentro de las empresas, esa identificación y esa clasificación de los elementos de protección personal. Entonces, ya en términos generales, les voy a nombrar los elementos que son necesarios y que son los más básicos que ustedes van a necesitar en sus actividades. Cuando hay tareas que son muy específicas,
ya tenemos que acudir, obviamente, a nuestro especialista de seguridad y salud en el trabajo para mirar específicamente ese riesgo al que me voy a exponer y cuál sería el elemento adecuado. Porque como ustedes han visto y el conocimiento que ustedes tienen, existe una gama bastante amplia de elementos de protección, porque no existe solo uno, porque no hay un solo riesgo y no existe un elemento de protección personal que me proteja el 100%. Recuerden que los elementos de protección personal son unas medidas de control, ¿sí? Si yo puedo eliminar el riesgo, puedo sustituirlo, lo hago desde la parte de seguridad y salud en el trabajo. Pero si ya la actividad es difícil cambiarla, la metodología es difícil cambiarla, los productos, pues debo protegerme como trabajador o debo proteger a mis colaboradores y lo que se busca es evitar accidentes laborales y enfermedades laborales. El elemento de protección personal siempre será una barrera entre mi cuerpo y el riesgo al cual yo me estoy exponiendo. El uso del elemento de protección no vuelve al colaborador un superhéroe, en donde puede hacer las actividades sin medidas, sin control, sin conocimiento. Cuando llevamos mucho tiempo haciendo la misma actividad, nos sentimos confiados y a veces vemos todo como un paisaje. Siempre lo vamos a ver igual porque probablemente hago la misma o llevo haciendo la misma actividad por muchos años. Pero siempre los escenarios están cambiando. Todos los escenarios, sea por el ambiente, porque esté haciendo sol, porque esté haciendo lluvia, porque esté al exterior, porque esté al interior, el escenario cambia. El horario a la hora que yo realizo las actividades, las personas con las que trabajo también pueden llegar a rotar y eso hace que cambie mi actividad y no debo ser confiado y debo tener muy presente en que a veces para nosotros realizar las actividades lo sentimos que es más fácil hacerlo sin el elemento de protección personal porque sentimos que nos enreda, sentimos que es más complicado, que nos hace sentir muy pesados, menos cómodos, el cuerpo puede sudar más, nos sentimos un poco más incómodos, pero ningún elemento de protección personal por el diseño que ustedes encuentren realmente es 100% ergonómico, 100% liviano. ¿Por qué? Porque tiene una función y es protegerlo, pero también, obviamente, que no genere tropiezos o genere obstáculos al realizar las actividades, perdamos tiempo en producción, estemos aún peor expuestos al riesgo, ¿cierto? Y tengamos que hacer las actividades como con más cautela. Entonces, desde allí parte esta iniciativa de poder escoger el elemento correcto. Entonces, vamos a empezar en orden. ¿Y en orden qué es? Yo siempre hablo de empezar a identificar desde la cabeza hasta los pies cuál es el elemento adecuado. Entonces, si yo estoy haciendo actividades donde tengo riesgo, de caída de objetos, ¿sí? Bien sea como les decía, en la parte o por la parte superior, arriba de mi cabeza, ¿qué necesitamos utilizar? Necesitamos utilizar un casco. Entonces, ¿qué características debe tener el casco? Aquí ustedes me van a ver, vamos a estar moviéndonos, obviamente porque tenemos los elementos, porque lo ideal es que ustedes los conozcan y los puedan identificar. Entonces, supremamente importante. Este casco que ustedes están viendo acá en la pantalla, realmente son cascos que vienen fabricados en un polímero. ¿Qué cambia? Porque todos los cascos vienen fabricados en un polímero. ¿Qué cambia las características en la calidad del polímero que se está utilizando para la fabricación? Nuestro casco RDL, que es un casco supremamente liviano, viene fabricado en polietileno de alta densidad. ¿Qué significa esto? Que este material es mucho más liviano, es resistente porque cumple con todas las certificaciones de protección a la cabeza por caída de objetos y riesgo eléctrico. Entonces, cuando yo les hablaba a ustedes de la comodidad y de la ergonomía, que no 100% ese elemento de protección personal va a ser ergonómico, pero sí tratamos de buscar y encontrar y diseñar EPPs que sean cómodos para los trabajadores. Y ese es uno de estos, un casco supremamente liviano. Ustedes aquí pueden ver que su visera no es una visera ni muy larga ni muy corta. ¿Por qué? Porque necesitamos protegernos precisamente de la caída de partículas
por eso el tamaño de su visera. Adicional a este casco, podemos adaptarle otros elementos de protección facial, como son los visores, pueden ser visores para soldar, pueden ser visores transparentes si yo voy a hacer actividades de esmerilado o si yo tengo riesgo de material particulado que puede llegar no solo a afectarme los ojos, sino también la parte de la cara. Entonces, esa es la ventaja del diseño de nuestro casco, ¿cierto? Este casco eco tiene también, si ustedes alcanzan a ver acá, tiene unas ranuras donde yo puedo colocar, esto se llama el slow. El slow, yo le puedo colocar protectores auditivos tipo copa si los requiero dentro de mi área de trabajo. Adicional, tiene 4 puntos de apoyo. ¿Para qué? Para colocar el barbuquejo. Si yo hago actividades donde me estoy moviendo constantemente, ¿cierto? Me estoy agachando, estoy subiendo porque estoy cargando material, estoy de un lado al otro, el casco se puede mover y lo que necesito es que el casco nunca salga de la cabeza, nunca se me caiga. Entonces, es muy necesario utilizar el barboquejo y para eso tenemos que el casco tenga los puntos para la sujeción del barboquejo. En este caso, tenemos 4 puntos de apoyo, ¿sí? Para poder tener un barboquejo que esté fijo, cómodo y el casco siempre esté en su posición. Sistema de ajuste. Se tienen 2 sistemas de ajuste. Lo que ustedes ven internamente, hay personas que lo conocen como tafiletes, como suspensión. ¿Y cuál es la función? No solo nos sirve el casquete, yo no puedo usar el casco sin la protección que trae internamente. Esta suspensión ayuda a amortiguar si en caso de una caída de un objeto, no sé, estoy en la obra, cayó algún material, lo que hace es generar una amortiguación. Entonces, esa fuerza que se genera en el momento en que cae el objeto, digamos que lo que hace aquí internamente es que la fuerza se disipa, se expande alrededor del casquete y no cae en seco. Mi cabeza no va a sentir esa caída o esa fuerza que se está generando por el peso del objeto, la distancia que recorre el objeto, porque lleva una velocidad y no vaya yo como trabajador, como colaborador, a tener un accidente grave y mortal. Por eso es importante que dentro de las inspecciones que se hacen a los cascos revisemos el estado del tafilete. Y si ustedes ven internamente, él tiene unos orificios, unos huequitos, tiene 4 en cada una de sus extremos. ¿Para qué? Para poder graduar la altura del casco. Porque todos los seres humanos no tenemos la misma fisionomía, ¿cierto? Las cabecitas de nosotros, nuestro cráneo es exactamente igual. Entonces, algunos tienen el cráneo más grande, otros más pequeños, y precisamente por eso se diseñan los tafiletes de esta manera para que los podamos graduar. Sistema de ajuste, este es un sistema de ajuste tipo cremallera, pero mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que yo hago es deslizar la correa para un fácil ajuste, no necesito generar broches, ajustes adicionales, no es incómodo y es fácil de acomodar y retirar. Entonces, supremamente importante. Su banda antisudor. Siempre cuando estamos haciendo actividades, los seres humanos por naturaleza sudamos, pero cuando hacemos actividad física, bien sea esfuerzo por trabajo, ¿no? O la actividad que estemos realizando, vamos a generar mayor sudoración. Entonces, esta banda nos va a retener esa sudoración y debemos estarla limpiando, ¿sí? Para que el tafilete no nos vaya a generar ninguna lesión en la piel por precisamente en la sudoración y pues obviamente como es humedad, se adhiere mucho más rápido el material particular. Es un casco certificado ANSI Z 89.1, que es la norma que certifica los cascos en el sector industrial. Y los cascos son 2 tipos de casco. Existe el casco tipo 1, que es el que yo les estoy mostrando, y ahorita les enseñaré el casco tipo 2. El casco tipo 1 se utiliza para las actividades generales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente me va a proteger contra la caída de objetos de manera vertical. En esta posición me va a proteger el casco. Adicional a esto, viene en una clasificación.
todos los cascos Ecos de la marca Redline vienen con la clase E y ustedes lo van a poder visualizar debajo de la visera, donde marca la marca, la fecha de inyección del casco. Ustedes siempre van a ver, no sé si ahí se logra ver un poco a este lado, un reloj. La gente piensa que es la fecha de vencimiento del casco. Los cascos no se vencen. Obviamente, después de 2 años de tener un producto almacenado en que no se esté usando y más un polímero, va a tener un deterioro y hay que hacerle una inspección si yo no he usado este producto durante 2 años y hay que mirar las condiciones en que yo almacené el EPP. Pero el reloj que ustedes ven acá, ven, es el mes y el año en que se inyectó. Desde ahí ustedes pueden tener la trazabilidad de cada cuánto lo van a cambiar. Supremamente importante. Simplemente esto se puede limpiar con agua y con jabón. No se recomienda utilizar barsol, thinner o otro tipo de componentes porque van a deteriorar el polímero y va a hacer perder su resistencia, ¿cierto? Porque ¿cómo está fabricado? Estos son cadenas. Ellas vienen entrelazadas. Entonces, el producto, si yo utilizo productos químicos bastante fuertes, pueden llegar a ser que la cadena internamente, eso no lo podemos ver de manera visual, se rompa o adicional a esto, que si nosotros dentro de las actividades simplemente hacemos que el casco lo estamos botando y esos golpecitos pequeños todo el tiempo, no lo vemos, pero internamente el casco también tiene una fisura. Y cuando sucede de pronto que dentro de la actividad me llegue a caer un objeto, yo externamente puedo ver el casco raspado, rayado, ¿sí? Pero no sé cómo está el polímero internamente y la fuerza en el momento de la caída de un objeto puede hacer que se rompa automáticamente el casco. Entonces, recomendaciones, no lo boten, así sean golpes pequeños, no los lleguen a marcar para que no se pierda con esferos o lápices electrónicos, porque vamos a dañar el material, ¿sí? Hay como stamping o, o materiales o sticker con el que yo puedo de pronto, si necesito identificar a la persona porque es de un área específica o hay empresas que marcan el casco con el RH del trabajador o el nombre de la empresa, hay unos stickers especiales que no están entrando directamente al polímero y no lo va a afectar. Entonces no va a cambiar sus características, pero es importante encontrar este tipo de sticker o stamping para no llegar a penetrar tintas dentro del casco. Supremamente importante. Entonces, este casco es dieléctrico porque su clase es una clase E que tiene una resistencia hasta 20.000 voltios cuando yo estoy expuesto o dentro de mi área de trabajo hay riesgo eléctrico. Entonces, eso también es importante porque hay otros cascos que dentro de la clasificación de la norma son cascos para uso general y ya no tiene una clase E, sino una clase G y la resistencia frente al riesgo eléctrico máximo son 2.200, excúseme, voltios. Entonces, pues la resistencia a este riesgo es menor. Entonces, como en construcción específicamente encontramos muchos escenarios y son cambiantes, es mejor irnos en temas de protección a riesgo eléctrico por el más alto. Y todos los cascos, la mayoría que existen, los debemos buscar en clasificación E para uso eléctrico, ¿sí? 20.000 voltios. Y tipo 1 porque tiene protección de golpes laterales. Yo les decía que existían dos tipos de cascos. El segundo casco es un casco tipo 2, que es y se utiliza muchísimo para trabajos en alturas, porque se utiliza cuando yo estoy haciendo actividad a más de 1.50, que como ustedes bien lo saben, la resolución 1409 del 2012, que es la que nos habla de todo ese paso a paso, de todos los riesgos que tenemos cuando hacemos trabajo en alturas, nos habla de utilizar un casco. ¿Por qué utilizamos un casco con clasificación tipo 2 y no uno en alturas, clasificación tipo 1? Les voy a decir por qué es importante utilizar este tipo de casco. Porque un casco tipo 2, aparte de tener
su clasificación también de eléctrica de 20.000 voltios, no solo los protege contra los golpes que son verticales, que caen en esta posición, sino también contra los golpes laterales. ¿Sí? Si ustedes ven internamente, acá yo lo estoy tocando, él trae una protección interna, ¿cierto? ¿Qué hace? Que amortigua precisamente esa fuerza que se genera en el momento de la caída. Si la persona puede ser por caída de objetos o puede ser que el trabajador de pronto está suspendido, casi siempre cuando tenemos una caída en alturas, lo que hacemos es un movimiento tipo péndulo, nos vamos hacia los lados y encontramos obstáculos. ¿Sí? Entonces, por eso el casco nos debe proteger contra los golpes laterales. Adicional, pues cuando yo estoy haciendo trabajo en alturas, pues normalmente uno no se cae de cabeza, ¿cierto? Sino uno pasa es así como derecho, el cuerpo puede tomar cualquier posición. Entonces, en el tema de protección cabeza, es importante que el casco tenga una protección que sea completa y no solo en la parte vertical. Es un casco que si ustedes ven, también su visera es, no es muy corta, no es muy larga, porque tampoco podemos tener una visera muy larga, porque lo que va a hacer es tener, vamos a tener el problema de la visualización, vamos a tener el problema de que de pronto me genere sombras y pues ahí también vamos a tener un riesgo. Entonces, por eso es importante también el tamaño de la visera. Sigue teniendo el slow para colocar los protectores auditivos tipo copa. Adicional, ustedes ven que en la parte de atrás tiene una banda reflectiva. Eso ayuda a identificar Especialistas. dentro de Yo ya la una conocí hace obra muchos o años porque entre ella alguna además empresa, independientemente de su sector, si el trabajador está haciendo actividades de alturas, yo ya sé que el personaje que está allá y tiene un casco con esta banda puede ser un casco amarillo, blanco, rojo, verde, naranja. Si yo ya lo veo con el reflectivo, yo ya tengo identificado que es la persona que está haciendo actividad en alturas. Este casco ya viene con el barboquejo, no se debe adquirir adicional, porque la norma exige que para poder certificar un casco para trabajo en alturas o un casco industrial tipo 2 debe venir con el barboquejo porque se hacen pruebas en conjunto. Debe tener cierta elongación en el momento de una caída que el barboquejo no se elongue tanto. ¿Por qué? Porque si se elonga o está muy suelto, el casco puede salir a volar y no sirve de nada si yo tengo un casco tipo 2 certificado, cuando realmente no es el conjunto el que está certificado o el colaborador no hace un buen ajuste del mismo. Sistema de ajuste. En la parte de atrás, ustedes van a ver que la manera de ajustarlo es un sistema ratchet, ¿sí? Un ajuste más rápido, es solo girar la perilla y así de esta manera podemos acomodarlo más rápido. Internamente, su tafilete ya no tiene 4 puntos, sino 6 puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea mucho más protegido, que el casco no se vaya a salir, ¿cierto? Y que esta suspensión amortigue más porque va a amortiguar todo el casquete. Entonces, supremamente importante identificar casco tipo 2 para trabajo en alturas, ¿sí? O casco tipo 1 si yo solo tengo riesgo o caída de objetos de manera vertical. Podemos adaptar su barboquejo y pues digamos que cualquiera de las dos clasificaciones, de los dos tipos de cascos, tienen una resistencia de 20.000 voltios. Entonces, esto es supremamente importante que ustedes lo identifiquen y que cumpla la certificación. Por eso los cascos deben venir en su visera contramarcados con la fecha de inyección del polímero y este casco ya viene en otro polímero, es un polímero ABS, más resistente por la característica del EPP, ¿sí? Es un casco que siendo fabricado en ABS es un casco muy liviano, es un casco muy cómodo y como les digo, se adapta a cualquier forma, a cualquier trabajador y viene en varios colores. Entonces, este es el casco Mountain tipo 2. Listo. Entonces ya hicimos una identificación, ¿cierto? Ya empezamos por el EPP de la cabeza. Ya después que empezamos a mirar cuál es el otro riesgo también alto que nosotros tenemos y puede ser en protección facial,
en donde yo les decía a ustedes que podríamos llegar a tener actividades, puede ser de esmerilado, puede ser de soldadura, y es la careta de soldar. Esta este diseño que vemos aquí específicamente no se adapta al casco. La persona no debería usar casco, pero si dentro de la actividad existen modelos también en donde podemos adaptar al casco un basculante o podemos adaptar un visor que sea específicamente para soldadura. Entonces, diseño de careta es la careta Polo que viene con el visor levantable, su visor transparente y su visor oscuro. El nivel de sombra. El nivel del vidrio es un nivel de sombra 11-12, que es uno de los niveles más altos que se utilizan en el tema de soldadura, ¿sí? Para evitar el tema del arco eléctrico y afectación a los ojos. Obviamente es pasiva, ¿por qué? Porque ustedes requieren levantar el visor para poder visualizar la pieza, poder colocar el punto de la soldadura, el equipo, y después lo que hacen es bajar el visor y ahí sí poner el punto para que cuando se genere ese infrarrojo ustedes estén protegidos. Diseño completamente cerrado porque no solo va a proteger la parte del frente, sino también de manera lateral y largo hacia el cuello por la exposición a los infrarrojos o quemaduras o esas chispas que se generan en el tema de la soldadura. También viene con un sistema de ratchet, ¿sí? Acá lo podemos graduar. Lo que hacemos es simplemente oprimir, girar, oprimir, girar. Y en la parte de arriba yo también tengo un sistema de brochecitos donde también puedo ajustar el tamaño de la cabeza. En este caso, obviamente que tenemos lo que es el visor y tenemos lo que es el tema de la suspensión, que viene aparte, que son las dos piezas que componen una careta de soldar. Las caretas bien certificadas bajo ANSI Z87, que es la norma que aplica para todo lo que es protección visual y protección facial. ¿Por qué les hablo mucho de la norma? Porque en el mercado existen muchos EPPs que los vemos casi físicamente todos similares, pero en el momento que usted se expone al riesgo o en el momento que usted tiene un accidente o uno de sus colaboradores tiene un accidente y dentro de la investigación del accidente se revisa todo el proceso, los protocolos, los permisos, las capacitaciones al colaborador, también se revisa el elemento de protección personal que entregaron. Y si el elemento de protección personal no cumple ninguna especificaciones técnicas, no tiene una norma, la ARL, quien es quien apoya en toda la investigación, no va a responder por el accidente. Y va a ser o directamente en la empresa o va a ser directamente, digamos que el trabajador al final, pues no se va a sentir 100% protegido, no se va a sentir seguro, ni va a estar respaldado en el momento de un accidente. Por eso es importante que identifiquen realmente estén usando un EPP certificado porque tiene un proceso, tiene un paso a paso en su fabricación y tiene, dependiendo del EPP, tiene una norma que cumplir y unas inspecciones, unas pruebas que se tienen que hacer específicas y si no lo pasa es porque no se está usando un material adecuado, porque no cumple, obviamente, con cada uno de los criterios que pone la norma y no se debería comercializar porque es la protección al ser humano. Entonces, supremamente importante que tengan eso en cuenta. Listo. Protección cabeza, protección facial. Pero ¿qué es lo que yo más debo cuidar en la parte del rostro? Son los ojos, ¿cierto? Por eso utilizamos lentes de seguridad. Existen varios modelos. Aquí yo les traigo dos modelos que tenemos dentro de la línea RDL, ¿sí? Que son lentes transparente o el lente Top Gun que puede venir oscuro, puede venir transparente, ya es de acuerdo a el diseño, de cómo se sientan ustedes cómodos, los riesgos a los cuales se exponen. Específicamente, este anteojo viene certificado ANSI Z87 más contra proyección de partículas de alto impacto. Este policarbonato, en el caso de una proyección de una partícula, puede llegar a romperse, pero no va a causar daño a los ojos. ¿Sí? Va a ser peor, lo que va a hacer es mitigar ese riesgo en que la persona, Dios no quiera, pierda el ojo. Adicional, sus patillas son graduables. Si ustedes las ven, las puedo acomodar, acercar o alejar al rostro.
Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque si yo utilizo respiradores y hoy en día que estamos utilizando tanto el tema del de el respirador descartable, desechable o las piezas faciales, dependiendo que ya vienen con cartuchos, también necesitamos tener unas gafas que se acomoden a esos otros elementos, que no sean pesadas, porque cuando yo utilizo lentes, casco, protector auditivo, me puede llegar a generar presión. Entonces yo los empiezo a acomodar, son livianas, si ustedes se dan cuenta, sus patillas son súper flexibles, entonces va a ayudar a tener mayor durabilidad. Viene con cordón, ¿para qué? Para cuando yo termino mi actividad, no las tengo que dejar botadas, sino simplemente yo las puedo portar con el cordón y las puedo llevar acá, acomodarlas, ¿sí? El diseño también hace que sus patillas al doblar no estén afectando el lente y lo estén rayando internamente. Supremamente importante, cómo se lavan o cómo se limpian. Simplemente, si está muy lleno de material particulado, de polvo, de tierra, lo que hacemos es colocar el lente debajo de un chorro de agua, ¿sí? Para que este lente le caiga todo ese material particulado después de que se cae con un trapo seco, no con la ropa de trabajo, no con la valletilla que tenemos a la mano, que también puede estar llena de polvo. Lo que hacemos es limpiar con un trapo que esté limpio para evitar que éste se raye tan rápido. Son lentes que vienen con una capa antiempañante. ¿Qué quiere decir esta capa antiempañante? Que no se va a nublar, no se va a opacar, no vamos a ver así como que se empañan y uno pierde el tema de la visión, sino que su capa antiempañante precisamente hace que al usarlo con otros elementos no pase este tipo de cosas. Como es una capa superficial, porque les voy a contar que en el momento en que se fabrican los elementos, lo que se hace es sumergir el lente, por decirlo, como en una piscina. Obviamente eso es un tema industrial. Lo que hacemos es sumergir el lente. Hay cierto tiempo en que dura el lente allí sumergido para que la capa antiempañante se adhiera tanto externa como internamente. Pero cuando yo limpio, ¿cierto? Cuando yo lavo, cada vez que yo voy limpiando, voy haciendo este ejercicio, pues como esa capa no va internamente en el polímero, o sea, no se inyecta en el polímero o en el, perdóneme, no es en el polímero, en el policarbonato, pues esa capa, a medida que yo voy limpiando, esa capa se va cayendo. Y por eso, después de un tiempo de tener los lentes, vamos viendo que se ven opacas, que se empañan, porque tiene una vida útil. ¿Y de qué depende? El cuidado de ustedes. No podemos determinar si, no, al mes, a los 2 meses, no, eso depende de la frecuencia, de cómo lo limpie, de la actividad que esté realizando. ¿Listo? Lo que les digo, viene el lente claro, lente oscuro, hay varios diseños. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Si yo hago actividades que siempre están haciéndose al interior, lo recomendable o el 80% de las recomendaciones es que utilicemos un lente claro, ¿sí? Si mis actividades simplemente son operativas de entrar, salir, yo no estoy expuesto a algo eléctrico o yo estoy cargando material, lo ideal es que para no perder la visión y no se oscurezca el escenario donde yo me estoy moviendo, utilice un lente que sea lente claro. ¿Sí? Si tengo riesgo también de partículas que pueden llegar a caer lateral, que tenga protección lateral, precisamente para que si del lado está el riesgo por todos los contaminantes, pues no se me vaya a incrustar ninguna partícula o vaya a tener el riesgo, o si llega a haber una proyección, se rompa, ¿sí? El policarbonato y no afecte la piel. Entonces, es supremamente importante identificar esto. Si yo hago actividades todo el tiempo afuera, a la intemperie, estoy expuesto a los rayos ultravioleta del sol. El sol a mí me genera un cansancio visual, entonces utilizo un lente que sea oscuro, ¿sí? ¿Para qué? Para que este lente absorba esos rayos del sol casi en un 75%. Entonces, la luz que pasa es absorbida por el tinte, ¿cierto? Por el policarbonato y hace que nosotros veamos, disminuye esa luminosidad o lo que hace es disminuir, obviamente, como esa, sí, se me va en este momento la palabra, pero la luz que se refracta sea una luz natural o sea una luz artificial y lo que hace es evitar que el ojo tenga que hacer esfuerzos y al final de la jornada
tengamos un cansancio visual. Existen otros colores de tintes que ustedes también los encuentran en toda la tienda, en toda, donde ustedes vayan y encuentren la marca RDL, van a encontrar también otros colores de tintes. Si voy a hacer actividades que también es adentro y afuera, se recomienda utilizar un lente que lo llamamos indoor outdoor o lo llamamos lente espejado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es 100% oscuro, no es 100% claro y me sirve para estar en interiores y en exteriores. Entonces, eso es importante que empecemos a identificar. Como les digo, hay varios diseños, de que depende de la fisionomía y de los otros elementos que yo esté utilizando y pues de las actividades que esté realizando. Ahora vamos, que yo les hablaba a ustedes del tema de atrapamiento, riesgo químico, entonces vamos a hablar del tema de protección manual. El modelo que tenemos acá es un modelo específico, pero hay otros modelos de guantes, ¿cierto? En este caso tenemos un guante que viene fabricado en nylon poliéster, que es un material textil, y en la palma de la mano tiene un recubrimiento, que este recubrimiento es poliuretano o PU, que lo llaman, y funciona, ¿sí? Cuando yo necesito hacer actividades en seco, no voy a tener contacto con grasas ni con aceites, necesito tener destreza, por eso es supremamente importante que ustedes identifiquen la talla del guante, que viene, uno, contramarcado en el dorso de la mano y dos, el ribete de los guantes me indica también la talla que es, si en caso de que se pierda esta marcación. Entonces, en este caso, el ribete rojo a mí me habla de una talla M. No es mi talla. ¿Por qué? Porque me queda grande. Entonces, por eso es importante que en los guantes identifiquemos la talla. Porque, bueno, yo estoy protegido, pero el ejemplo clarísimo, me queda grande. Si yo estoy haciendo actividades, puedo llegar a tener atrapamientos precisamente por lo grande que me queda el guante. Y tampoco me puede llegar a quedar muy ajustado. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer esfuerzo, voy a tener que hacer mucho más fuerza en las articulaciones, las manos y al final de la jornada vamos a terminar más cansados. Y cuando queda muy pequeño, en la parte intermedia de los dedos, genera lesiones. ¿Por qué? Porque no entra completamente. Hay personas que les llega a quedar como más o menos por acá y ya no baja, no baja. Entonces, pues obviamente eso también al realizar, al manipular herramientas, me genera molestias. Los guantes, ¿ustedes cómo los identifican? Deben ir contramarcado, debe traer la marca del fabricante, debe traer la referencia, ¿cierto? Y el pictograma es sumamente importante que venga ahí marcado y debajo del pictograma unos números. Esos números me indican que el guante cumple con una certificación y los números me hablan a mí de una resistencia, me hablan a mí de una protección frente a la abrasión, frente al corte, frente al rasgado y frente a la punción, que son los 4 criterios que se califican en un guante que sea certificado. No solo me sirve que tenga el pictograma, no, debe tener los números, porque aquí podemos estampar y colocarle este sello a muchos guantes, pero si no trae los numeritos no me está indicando y yo tengo que pedir la información técnica del producto para que me diga cada numerito qué nivel de protección y de qué me está hablando, ¿cierto? Entonces es supremamente importante que ustedes lo identifiquen. Guantes, existen guantes para contacto dieléctrico también que los tenemos dentro de la marca RDL para riesgo clase 00 que nos da máximo una protección a 1000 voltios, que es un guante que viene fabricado en látex. Tenemos que utilizar un guantín o un guante de algodón debajo para evitar el tema de la sudoración, el guante de látex y un guante de cuero para evitar que se llegue a pinchar o a romper el látex, porque si no ya pues obviamente pierde toda certificación. Vienen guantes de cuero, vienen guantes con recubrimiento en látex para trabajo en seco y donde requiero mucho agarre, guantes con recubrimiento en nitrilo cuando tengo contacto con grasas, con aceites. Vienen guantes que no vienen solo en material textil, sino también vienen todo en nitrilo cuando yo tengo que sumergir las manos en esas grasas, en esos solventes, en esos lubricantes. Entonces, obviamente el material textil pues va a penetrar. Entonces, eso es importante. Listo, que lo vayamos a identificar. ¿Qué debo hacer con estos guantes que son fabricados en material textil? Los puedo lavar, los puedo
voltear, yo los puedo lavar completamente, los dejo secar. Cuando termino mi jornada laboral, retirémoslo de esta manera porque todos sudamos y el guante obviamente absorbe toda la sudoración y al final pues va a tomar mal olor y si yo dejo ese guante toda la semana de la misma manera, normalmente las personas lo que hacen es coger el guante, terminan, se lo retiran y lo que hacen es dejarlo en esta posición. Entonces es dejar una media sudada dentro de la misma bota y al otro día volvérmela a poner, así yo me haya bañado, me haya cambiado, pero me estoy colocando el mismo par de medias toda la semana. Lo mismo pasa con los guantes. Me estoy colocando el mismo par de guantes toda la semana. Entonces, él se seca, la sudoración se seca y por eso empiezan a adquirir mal olor. Entonces, ¿se pueden lavar? Sí. ¿Con qué? Con agua y con jabón normal. ¿Cómo lo retiro? Nuevamente les digo, yo retiro, lo que hago es hacerlo en esta posición y el guante los dejo así, uno con el otro. ¿Para qué? Para que se ventilen y al otro día yo pueda usarlos normal. ¿Cada cuánto se cambia? Cuando el guante se daña. Y eso depende del cuidado que ustedes le den, obviamente, y de la actividad. Hay guantes que pueden llegar a durar un mes, hay guantes que pueden llegar a durar simplemente 2 días. Hay guantes soldador, que son guantes en carnaza también, que generan esa protección, porque necesitamos protegernos contra el punto de la soldadura, adicional a eso la actividad es pesada y el calor de pronto de las piezas y de la pistola, dependiendo del tipo de soldadura que estemos utilizando, se calientan y por eso debe ser un guante en carnaza, no se utiliza un guante porque no los va a proteger contra el punto de la soldadura, ni los va a proteger obviamente del calor. Entonces ya es otras características de los guantes para actividad de soldado. Ahora ya hablamos de los guantes, vamos a hablar que yo les decía a ustedes, existe el riesgo de caída, sí, de objetos. Entonces, tema de calzado, supremamente importante. Yo sé que a veces en el tema de calzado lo que hacemos es buscar un diseño lindo, ¿sí? Pero aparte del diseño, con nuestra línea, ustedes van a encontrar varios diseños de botas, pueden ser botas para mujer, botas para hombre, ¿sí? Son botas que vienen certificadas con punta fabricada en composite. ¿Qué hace el composite? Generar o disminuir el peso en las botas, ¿sí? Son botas que son certificadas dieléctricas, entonces si ustedes están también expuestos a ese riesgo, las botas van a ser como un aislante. Obviamente esto es un conjunto de otros elementos y otras condiciones del escenario. Es una bota que viene su suela fabricada en caucho bidensidad, ¿sí? Tiene doble densidad. Si ustedes ven dos clases, digamos, como de suela. Eso hace que la suela y la bota sea mucho más resistente para los escenarios que nos encontramos especialmente en construcción, porque encontramos diferentes tipos de terrenos. Lo que necesitamos es que tenga buen agarre, ¿cierto? Tiene flexibilidad y tiene durabilidad. Entonces, eso es muy importante. Vamos a identificar en las botas, la huella, ¿sí? Este es por lo menos el modelo que tenemos acá, es nuestra bota Cincinnati. Entonces, es una bota fabricada en caucho, dieléctrica, resistente a hidrocarburos. Sí, es una bota que su puntera viene fabricada en composite. Entonces, el material, pero esto es cuero, esto es un material textil, esto es gamuzado, esto es una combinación. Si ustedes lo ven, de cuero, ¿cierto? Y material textil. ¿Un cuero cómo? No un cuero liso, un cuero gamuzado. Lo mismo con el diseño de nuestra bota Catania. Es una bota, un estilo un poco de pronto más pequeño, un poco más femenino. Hay personas que no les gusta seguramente un diseño tan alto de las botas, pero también viene fabricada en cuero gamuzado. Si ustedes se dan cuenta, también es una suela bidensidad, es una bota flexible, su punta también en composite, es una bota dieléctrica, resistente a hidrocarburos. Ya lo que les digo, el diseño cambia, vienen diferentes tallas y es una bota supremamente liviana. Entonces, modelos van a encontrar muchísimos. Entonces, aquí en términos generales hablamos
de cuáles son esos elementos de protección personal necesitar, esos elementos de protección personal que ustedes van a necesitar básicos, fundamentales, principales dentro de las actividades. Recomendaciones, no dejen de visitarnos, de conocer el stand de todos los elementos RDL que tenemos, porque hay una gama bastante amplia donde podemos ayudar a identificar ese guante, esas gafas, esas botas, ese casco que ustedes necesitan para las actividades. Siempre identifiquen su riesgo. Verifiquen que los elementos estén certificados y adicional a esto, que tengan un respaldo de una marca, de una fábrica, ¿sí? No compren EPPs afuera, en sitios no autorizados, porque están protegiendo su vida y la de sus colaboradores. Y pues lo que les decía, no existe un EPP que me cubra todos los riesgos. Hay algunos que lleguen a cubrir el 50, 60, 70% dependiendo de la actividad. El mantenimiento. Los CPP se pueden lavar, los protectores auditivos yo los puedo lavar, las gafas, los guantes, el casco, hacer inspección diaria para saber si algo cambia dentro de la condición del EPP y requiere un recambio, ¿sí? Entonces, es supremamente importante toda la información que les acabamos de transmitir. Sé que a veces hablamos mucho de los elementos de protección personal, pero es importante tener estos tips para poder identificarlos. Entonces, les agradezco de verdad por habernos acompañado a esta capacitación. Esperamos haber cumplido con su objetivo, por haber aportado o reforzado igual información, porque ustedes están metidos en el cuento de la seguridad, también dentro de sus actividades los utilizan. Esperamos haber aportado a la información, al conocimiento que ustedes tienen o haber reforzado información o de pronto algunas de las cosas de las que hablamos acá en esta capacitación no las sabían, pero ahí lo que hicimos fue ayudar. Entonces, no olviden visitar el stand, ¿sí? No olviden visitar toda la parte RDL, la marca Redline tiene un portafolio amplio en elementos de protección personal y siempre van a contar con el respaldo de la marca, siempre van a contar con nosotros desde la parte técnica para ayudarlos, para capacitarlos, para ayudar a identificar ese EPP. Muchísimas gracias y que tengan una muy linda jornada.